Les saludo cordialmente al doctor Rigoberto Pupo y a todos ustedes, respetables señores de la Universidad José Martí de Latinoamérica, en el marco del postdoctorado en línea titulado Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Asistimos al módulo 3, titulado Ecosofía, Cultura, Transdisciplinaridad y sus mediaciones. En la asignación número 10 hemos recorrido caminos escombrosos, arenosos, espinosos, muy complejos de la ecosofía, cultura, transdisciplinaridad y sus mediaciones, actividad humana, ecología política, transdisciplinaridad, cosmosofía. Hemos revisado los ensayos de José Martí, nos hemos conmovido y emocionado, hecho naturaleza con Emerson, y la filosofía ante el pluralismo cultural. En esta asignación número 10, el doctor Rigoberto nos pide valorar dos fragmentos. Uno, de la obra de su autoría, titulado Hacia una hermenéutica ecosófica, la aprehensión cósmica de la conducta humana, y la entrevista a Alex Camilla, titulada La filosofía unida a la tierra, que hace la investigadora Marta Iglesias. En tanto comparar estos dos fragmentos y valorarlos, he decidido con mucha humildad valorar las obras, y dentro de esa valoración estará la valoración de los fragmentos que ha indicado el doctor Rigoberto Pupo. Esperamos, en el nombre de Dios, hacerlo de manera ejemplar, a la altura de las circunstancias, a la altura de la complejidad de las temáticas, y en que de manera sencilla, amena y muy hermosa, yo diría de manera virtuosa, los autores se complejizan en estas dos obras. Para ello se me ha ocurrido esta metodología de valoración formada en rizomas. En primer lugar, voy a buscar el objetivo complejo de cada obra, luego sus categorías complejas, cómo las visionan, y luego un análisis crítico del discurso. Como ustedes saben, el análisis crítico del discurso es un transmétodo complejo y transdisciplinar de cada una de las obras, y al final una conjunción de las categorías comunes de las obras. Debo confesar que esta ha sido una metodología hermenéutica ecosófica, de manera de recorrer las obras sin desmitificarlas, complejizando sus ideas y comprendiendo en una profundidad crítica las ideas de los autores. Voy a ello en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La obra Hacia una hermenéutica ecosófica, la aprehensión cósmica de la conducta humana, tiene como objetivo complejo analizar el devenir de la hermenéutica ecosófica como aprehensión cósmica de la conducta humana. En ella se pasean categorías complejas que, aunque ellas por sí mismas no sean complejas, ellas tienen una interpretación compleja en el discurso. El doctor Rigoberto Pupo entonces se pasea por la educación, la ciencia, política, estética, derecho, hermenéutica analógica, filosofía, cultura, hermenéutica, subjetividad, ética, planeta, tecnología, territorialidades, territorios, subjetivismo, objetivismo, espíritu, José Martí, oikos, etos, micros, la naturaleza, ser humano, espíritu ecuménico, visión cósmica, numen ecosófico, ecosofía, complejidad, eticidad concreta, razón cósmica, cosmovisión y hermenéutica ecosófica martiana. Es posible que alguna categoría no esté en esta lista, y les estoy hablando de una obra que tal vez abarque en un PDF
no más de 14 páginas. En el análisis crítico de dicha obra me fui en varios vertientes a pensar con el autor su objeto complejo de estudio, la hermenéutica ecosófica, y cómo la deviene como aprehensión cósmica de la conducta humana. Intenté con mucho respeto analizarla críticamente y he tomado notas en estas láminas y les voy a leer en tanto ello está devenido de mi subjetividad y de mi interpretación como sujeto doliente de la temática con sus subjetividades en una hermenéutica ecosófica profunda, interpretativa y develadora de una realidad muchas veces cruda, pero también de una posibilidad de recivilización de la humanidad. Comienza el autor Rigoberto Pupo reconociendo la extensión y ampliación de la hermenéutica que tiene su hacer con la subjetividad de los investigadores, hasta en la ética. Insista en deslastrarse de su uso del oficialismo paradigma modernista, posmodernista de investigar. Como el análisis que realizo es personal, interpretativo, pienso como autora de la presentación que el doctor Pupo insiste en su obra sobre la hermenéutica ecosófica, pues sabe que ella nos extrae nuestros antivalores y nos lleva a una reforma del pensamiento. Expresa dicho autor la crisis de valores y los vacíos de sentidos como resultado de la enajenación progresiva que invade la naturaleza humana y la hace extraña al hombre hasta cosificarlo y alienarlo de la cultura. Entonces, la hermenéutica ecosófica martiana, en palabras de Rigoberto Pupo, es una esperanza, una urgencia, una emergencia. Así comienzo a sentirla pero el autor reafirma la virtud, la ética como rectoras de la hermenéutica, que la hace analógica, ecosófica, una perspectiva integradora que exige misión concreta ante los desafíos y peligros de la existencia del mundo terrenal y humano. Nuevamente el autor atiende a su sentir, a su bondad por el ser humano, que es cosmos, que es naturaleza, y está el ser humano. Entonces, en toda esta imperiosa necesidad del autor, que comparto en el análisis, que también es una necesidad muy propia, hay un dolor, un sentir que antesala una crisis más profunda. Si no atendemos tantas complejidades en vertientes ecosóficas que nos lleven a la sabiduría de habitar en el planeta, ir a la interpretación desentrañadora que vaya a la raíz de los problemas humanos, con espíritu ecuménico, visión cósmica y sentido cultural, es decir, con un numen ecosófico, en palabras de Rigoberto Pupo. El autor se va al pensador antiguo Heráclito, tal como lo hace Edgar Morán, para hablar de la razón ecosófica logos. Habla de una ecosofía que se vuelve con José Martí en una hermenéutica ecosófica que es analógica y cónica. Y cito al doctor Pupo, quien dice que sin hacer dejación de la riqueza de la analogía icónica, la integra así a un corpus cosmovisivo y la supera en alcances y propósitos. Entonces, la esencia del todo como una complejidad que siempre será superada por cualquier concepción que nos hace ver la utopía como el andar, el seguir conociendo. Más adelante veremos que con Alex Escamilla, Rigoberto Pupo afirma que esa ecosofía no relega de la ciencia ni de la técnica. Eso solo lo logra con un cambio de conciencia en tanto complejiza la ciencia y la técnica. Habla el autor de una ecosofía más allá de la enciclopedia, atendiendo a la ecopedia cultural, pues más vale una cabeza bien puesta que repleta, recobrando a Montaigne. De la educación, la ecosofía debe pasar al desarrollo del potencial saber ético, estético, político en la construcción social de las comunidades educativas, palabras del doctor. En ese análisis crítico, pienso que Rigoberto Pupo
mi mentor es heredero de las obras martianas, que recobra la moral y virtud en la ecosofía. Y esto lo complejiza con Edgar Morin cuando afirma: principios y valores que norman o dan cauce al quehacer humano en sus mundos de la escuela, del trabajo y de la vida, desde una perspectiva cósmico-planetaria, sin dejar los contextos socioculturales específicos. Nos pide, como con Emerson y José Martí, desarrollar una ecosofía volviendo siempre al disfrute de la naturaleza que somos nosotros mismos. Retoma a Félix Guattari, el autor, cuando emite las tres ecologías: medioambiental, social y mental, y que Raymond Panical, este es un agregado de mi persona, emite como espiritual, social y ambiental. Pienso con el autor en una ecosofía profundamente espiritual que nos retoma con nuestra conciencia y responsabilidad en el cosmos. Tenemos finalidades en la creación de Dios, que se haga su voluntad en nuestro accionar siempre, Padre amado. Sigo pensando en este análisis crítico de la hermenéutica ecosófica del doctor Rigoberto Pupo, que la salvación del planeta es la finalidad de esa hermenéutica, ¿sí? Y que se vuelve como relámpago para alumbrar su obra en Martí, el cubano de las luces de Latinoamérica. Con gran astucia y sabiduría en este momento del análisis, remonto el discurso a las cartas de Martí, y así lo hace el doctor Pupo, rememorando a Emerson: digna naturaleza, gran ser virtuoso que nos enseña que la naturaleza es portadora de Dios. Y dice José Martí en sus cartas a Emerson: la muerte es una victoria, y cuando se ha vivido bien, el féretro es un carro de triunfo. El llanto es de placer y no de duelo, porque ya cubren hojas de rosa las heridas que en las manos y en los pies hizo la vida del muerto. La muerte es de un justo en esta, es que la tierra se siente a ver cómo abre el cielo. Postra ante el legado martiano a la hermenéutica ecosófica, llena de sus naturales, que es la naturaleza viva, y que el arte es una extensión, que en ella es actividad humana. Finalizando el análisis crítico de la obra del doctor Pupo, retomo al autor. Una hermenéutica ecosófica puede hacer mucho en los tiempos actuales, si es capaz de interpretar el espíritu del mundo con ansia de humanidad y aprender la conducta del hombre con su complejidad real, con eticidad concreta, sin imposiciones epistemológicas, ni abstractos a priorismo, interpretar la realidad subjetivamente y seguir la lógica especial del objeto especial, y no dar la espalda al drama humano. Al fin, retomo a José Martí, a Emerson: el universo, con ser múltiple, es uno. Y no olvidemos que también tenemos una segunda obra, que es una entrevista que hace Marta Iglesias a Alex Camilla y que titula La filosofía unida a la tierra. Y ya vamos a ver el devenir de esta entrevista, que ya había retomado en 2017 el doctor Rigoberto Pupo, porque la entrevista a Alex Camilla fue en el 2007. El objetivo de esa obra es analizar la ecosofía como una filosofía unida a la tierra, desde las palabras de Alex Camilla en entrevista con mucha astucia de Marta Iglesias, con preguntas muy precisas y adecuadas a la sensibilidad del investigador Alex Camilla. Las categorías complejas que tiene la obra son muchas, comunes con la obra de Rigoberto Pupo: ecosofía, filosofía, tierra, saber práctico, vida, educación, sensibilidad, visión cosmológica, globalidad, microcosmo, lenguaje, economía, política, cultura, comunicación, sensibilidad, ambiente, planeta, antropocentriscos, cosmología, comunidad, naturaleza, sujeto, espiritualidad, Raymond Panicar, Félix Guattari, biodiversidad cultural, ética, política, subjetividad. Esta obra de pocas y cortas páginas, pero sustantivas palabras sencillas y profundamente complejas, se pasean por estas categorías y tal vez algunas que no estén anotadas acá. En el análisis crítico de esta obra, de esta entrevista a Alex Camilla, comienzo diciendo:
que la ecosofía no es un saber elitista, es práctico y atiende a lo mejor de nosotros. Y en eso Escamilla a nuestro bienestar, atendiendo todos los campos y ámbitos de nuestras vidas. El autor entrevistado comprende desde la sensibilidad del saber ecosófico, impregna Escamilla una filosofía de vida, una educación a la que la ecosofía hace relación con el mundo al que porta ejemplarmente. Escamilla 2007 reconoce que la ecología trasciende a la ecosofía, comenzando con Arnes, 1960, con una trascendencia de la ciencia a la sabiduría. Y yo diría, hacer sabia la ciencia, pues la trascendencia no abandona ni a la ciencia ni a la técnica. En el análisis crítico de la obra, reconoce Escamilla que ese paso no puede darse jamás bajo el paradigma modernista-posmodernista, causante de la escasa ecología, desmitificadora de la esencia del ecosistema de la vida en su totalidad. Sin duda, de manera directa, sencilla, sabia, al entrevistado, Alex Escamilla habla de cómo se ha fragmentado la cultura, nuestra identidad, lo que somos, fragmentando la ciencia, entendiendo que clama por una transdisciplinaridad de colonial planetaria, ejemplar, compleja, sin vicios, del viejo y aún vivo paradigma. No es mezquino el autor, sensible en su reconocimiento de logros de la ecología, pero sincero en manifestar que la perspectiva ecosófica abre el espectro de la sabiduría en todos los ámbitos, lo que no había hecho la ecología. Habla de logros, de idealismos con finalidades ya caducadas, pero ahora debemos aceptar las nuevas necesidades que nos convoca la crisis. Anima a Escamilla a que no se tenga temor, que la ecosofía no renuncia ni a la ciencia ni a la técnica, como ya he dicho, sino que las humaniza y complejiza bajo el arte de habitar en el planeta, una ciencia más humana y una tecnología que sea humanidad, un ser más humano, en el que la contaminación de nuestra mente, y atiende muy espiritualmente Escamilla, atiende a una profunda sabiduría de Dios, que de la palabra nos alimentamos, que debemos de tener cuidado de contaminarnos y contaminar con nuestro pensamiento y palabra. Sí, más verdad con palabras llanas nos llena Alex Escamilla. Nos habla de que nos referimos a que somos animales antropocéntricos. Sí, pues nos aislamos de la tierra, comprendiéndola como de nosotros y no con nosotros y nosotros con ellas, habitantes de una casa viva que nos alimenta y nos sana y nos refleja su amor de Dios en cada uno de nosotros, como en Emerson, como en José Martí, como en Rigoberto Pú. Siguiendo con el análisis crítico de la obra, retomo las palabras del autor cuando habla que se necesita un cambio en el campo de las disposiciones cognitivas y que no es posible ningún cambio social y político si no hay un cambio en esas disposiciones cognitivas. Sí, es el religar y desligar del pensamiento, la reforma del pensamiento a la que Morin nos convoca y que en muchos estudios he hecho un llamado. Esa cognición que también se aloja en el espíritu puede cambiar plenamente si nos apegamos al Espíritu Santo de Dios. Él puede limpiarnos de nuestras viejas pasiones, pecados, falsas decisiones, errores y maldades. Una Escamilla, la diada revolución social, revolución cultural. Por eso, en esa revolución que ha alcanzado Escamilla, sin muchos tecnicismos se puede expresar por ello adecuadamente. El ejemplo, Alex Escamilla se conoce por sus obras y es lo que pregona y convoca. Es una utopía como praxis, tal cual Paulo Freire, una ecosofía del conocimiento, de acción personal. Lo que él llama la emergencia de un nuevo estado de conciencia que permita la autorrealización. Siguiendo con el análisis, debemos saber que no hay salidas mágicas, que son compromisos, decisiones de cada quien en asumir fuera de la zona de confort, buscar acciones ecosóficas que no devienen sino de una conciencia comprometida. La idea de naturaleza con Dios en ella, como en Emerson, narrado por José Martí, es retomado en Escamilla para reconocer una necesidad de una práctica ecosófica. Para ello debemos de tomar en cuenta lo que no se ve como el espíritu, esa responsabilidad ante nuestro Creador, de quien
a quien debemos rendir cuenta, ante quien siendo el espíritu inmortal debemos rendir actos malos o buenos, salvación definitiva o destrucción e infierno eterno. Me gusta mucho personalmente cómo Escamilla se va a uno de los originarios con José Martí de la Ecosofía, afirmando la cosmovisión armonizada de la idea elaborada por Raymond Panikkar en su espléndido ensayo Ecosofía para una espiritualidad de la tierra, donde nos propone una visión ampliada de lo político. Y Marta Iglesias, sin duda, hace un ejemplar y astuta entrevista a Alex Escamilla cuando le pregunta en qué sentido la dificultad de las emociones radica en habernos uniformizado demasiado. Y Alex Escamilla responde, su respuesta, más que decir cómo ocurren los hechos, reconoce los aportes de Félix Guattari y afirma, nos propone nuevos dispositivos de producción de subjetividad para resingularizarnos individual y colectivamente, enriqueciéndonos de ese modo y preservando la biodiversidad cultural intrínseca en la misma. El alejarnos del consenso, dice Escamilla, embrutecedor e infantilizante que produce el mercado y explora nuevas formas de relacionarnos con el otro, con el distinto y con nosotros mismos, ampliando los mecanismos emocionales, empáticos, entre los seres como parte de la solución. Y al finalizar este análisis crítico, como les dije, en la metodología reinventada, estructurada, compleja, usando la propia hermenéutica ecosófica, consigo categorías comunes de las obras, algunas de ellas están acá: ecosofía, filosofía, tierra, sensibilidad, educación, complejidad, ser humano, tecnología, ciencia, política, cultura, sensibilidad, ambiente, planeta, ética, naturaleza, virtud, sujeto, Félix Guattari, política, subjetividad, ética. Y para finalizar, he consultado en este análisis crítico a Rigoberto Pupo con la obra en cuestión, donde se encontraba el fragmento que él había dicho de su hermenéutica ecosófica y la entrevista a Alex Escamilla titulada Ecosofía, Filosofía Unida a la Tierra, que hace Marta Iglesias en el 2007 y publica en la famosa revista online Rebelión. Y una sorpresa, como le había dicho doctor Pupo, en mi planificación muy personal, un reto ecosófico muy ateniente a mi vida, de cómo la vivo y de cómo voy retándome cada día más. Le propuse que realizaría por cada módulo un artículo para publicación donde estaría citado que fue hecho como estudiante del postdoctorado las nuevas tendencias y corrientes integradores de pensamiento y sus concreciones. En el módulo 1 todavía no he terminado el artículo. El módulo 2, como ya le dije la vez pasada, fue enviado el artículo a la revista Perspectivas Metodológicas, gracias a Dios. Y el día de ayer se envió a ese logo que ustedes ven allí, es de la revista Visión Educativa UNAIS, se envió un artículo de Emerson, Naturaleza, José Martí, como categorías ecosóficas emergentes, un artículo muy hermoso, corto, sustantivo, que nace del análisis de las cartas de José Martí en Emerson y de algunas revisiones de literatura que están allí, y bueno, ya usted verá en el nombre de Dios el artículo publicado. Y le regalo estas orquídeas que son de mi jardín, foto propia de mi cámara, de mi lente, aunque para la gloria de Dios siempre estoy pendiente de captar la belleza en la naturaleza, que es la propia belleza de Dios a través de su magnífica creación. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres, siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Rigoberto Pupo. Espero que le gusten estas orquídeas, que son muy hermosas y recobran mi sentir, respeto y admiración por usted y su persona y su legado.